Y ahí en Mateo capítulo 3, verso 13 al 17, tenemos el bautismo de Jesús que acabamos de ver filmado en el río Jordán. Lo voy a leer en esta versión que tengo aquí, y dice ahí: entonces Jesús, dice la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta es la palabra de Dios. Amén. Ahora vamos a leerlo en la TLA, traducción lenguaje actual, que es este. Vamos a leerlo así, un poco más explicado. Mateo 13, 3:13 al 17, TLA, traducción al lenguaje actual. Jesús salió de Galilea y se fue al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan no quería hacerlo, así que le dijo: yo no debería bautizarte, más bien tú deberías bautizarme a mí. Jesús le respondió: hazlo así por ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios manda. Juan estuvo de acuerdo y lo bautizó. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. Entonces una voz que venía del cielo dijo: este es mi Hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Así ya quedó un poco más explicado, pero aún más lo voy a explicar después de esta oración. Padre, te doy gracias por tu santa y divina palabra, que siempre que la leemos, que siempre que venimos a ella, hallamos luz de tu Espíritu Santo. Hallamos, Padre, revelación, hallamos un poderoso mensaje para nuestra vida. Permite que esta tarde, esta mediodía, podamos introducirnos, escudriñar esta palabra, este ejemplo máximo del Señor Jesucristo para iniciar su ministerio. Enséñanos, Padre, a ser como Él. Enséñanos a ser humildes. Enséñanos a aceptar tu plan, tu voluntad, Padre. Y enséñanos a amarte, a vivir para ti. Pido que en este momento obres en los oídos y corazones y mentes de mis hermanos aquí presentes y me des palabra, Señor. Me des la palabra poderosa del Evangelio para predicar de Cristo, el Dios todopoderoso, el Cristo de poder, que no me canso de predicar, porque Él sana a los enfermos, Él reprende a los demonios y calma la tempestad y salva las almas con poder. En el nombre de Jesús estoy orando que me des esa palabra tan poderosa, Señor, que pueda haber aquí un corazón o muchos corazones convertidos a ti. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Amén, amén. Bienvenido a escuchar la palabra de Dios, amado hermano. Nuevamente, aquí está. Para mí es asombroso, extraordinario y genial todo lo que Jesús hizo. Y yo cada vez que predico de Él me emociono y más lo admiro y más lo alabo y más lo glorifico. Porque aquí en su bautismo, hermanos, que muchos se están preguntando por qué Jesús se tuvo que bautizar. Aquí en su bautismo aparece el Padre, aparece el Hijo y aparece el Espíritu Santo. Un mensaje, hermanos, trinitario. Aquí aparecen tres personas en una sola, en un solo plan. Aquí vemos la Trinidad, hermanos, el Padre hablando cuando ve el bautismo de su Hijo, diciéndole: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Yo lo amo y estoy contento con Él, así como lo leímos en la traducción moderna. Hermanos, encontramos al Hijo que dice: es necesario que cumplamos toda justicia, o sea, el plan divino, el plan de Dios para salvación a través del bautismo. Y encontramos, hermanos, al Espíritu Santo visto por Juan en forma de paloma. Juan en el Evangelio de Juan dijo que Dios le había revelado que sobre aquel que bautizara, que viniera el Espíritu Santo. Ese era el Mesías, gloria a Dios. Y Juan, al ver a Jesús entrar al río Jordán
para ser bautizado, se atrevió a decir las palabras famosas, hermanos, del Evangelio de Juan, que son: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesucristo, que era el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Así que Jesús llegó, hermanos, para cumplir el plan de su Padre y para dar inicio a su ministerio. Hermanos, el bautismo es un acto de obediencia, y esto va dirigido a ustedes. Es un acto de obediencia pública para declararse seguidor de Jesús. Esa es la forma en que nosotros lo hemos hecho. Todos los cristianos, desde los apóstoles, sucesores de Jesús, y los discípulos de los discípulos, y los apóstoles después de los apóstoles, ellos, hermanos, tuvieron que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo mandó el Salvador. Y yo creo, hermanos, que para hacerse un cristiano tienes que nacer de nuevo para poder entrar y ver al reino de Dios. Jesús se lo dijo a Nicodemo, pero quiero explicarles de dónde vino esa idea del bautismo. ¿Quién inventó el bautismo? Aquí cabe decir que yo no fui. Yo no inventé el bautismo para que me digan, bueno, usted es el responsable si estoy bien o estoy mal al bautizarme. No, yo no inventé el bautismo. El Señor lo mandó, pero debo decirle de dónde vino la idea del bautismo. Antiguamente, antes de Juan el Bautista, hermanos, y Juan el Bautista es el parteaguas, digamos, acerca de por qué bautizaba a las personas. Juan el Bautista pertenecía, hermanos, a un grupo muy selecto de separatistas o ermitaños, o como le quiera llamar, o anacoretas, que ellos se separaban de la sociedad para vivir una vida, hermanos, entregada, santificada a Dios solamente, guardando la ley de Dios, llamados los esenios. Y Juan pertenecía a ese grupo de los esenios, donde los esenios, hermanos, cada día se sumergían en un río o en el agua para purificarse, para vivir para Dios. Como un rito lo hacían, como un acto, una ceremonia para poder limpiarse delante de Dios externamente, hermanos, y también internamente. Y por eso vino la idea, hermanos, porque antiguamente, para hacerse judío, tenían que dar 3 pasos las personas para hacerse un prosélito judío o un miembro del judaísmo, o hacerse de la religión de los judíos. El paso número 1 es que tenía que ofrecer un sacrificio, fuera un cordero, un macho cabrío, un becerro o palomas, en un sacrificio. Voy a presentar este sacrificio porque quiero ser judío y ya me quiero hacer de esa religión. Y presentaban su sacrificio, número 1. Número 2, hermanos, tenían que circuncidarse si era hombre. La persona tenía que circuncidarse, es decir, cortar el prepucio de su miembro como hombre. Ya usted luego investiga lo que es la circuncisión. Para hacerse judío, tenía que presentar el sacrificio, el holocausto, y tenía que circuncidarse como una señal del pacto de Dios con Abraham para ser judío. Y número 3, tenía que sumergirse en el agua, en un río o donde hubiera agua, para dejar su pasado atrás e iniciar una nueva vida ahora como judío. Vean qué interesante es que para hacerse judío tenían que dar pasos también. Bueno, Juan, hermanos, sabía muy bien que su ministerio profético, para iniciar, hermanos, ese ministerio y para darle lugar al Mesías, él tenía que bautizar a la gente. Porque el bautismo se tomaba, hermanos, como un inicio de una nueva vida y dejar un pasado atrás y ahora pertenecer a alguien. Y Juan, hermanos, vino bautizando en el río Jordán para arrepentimiento y para perdón de pecados. Y sabe, eso lo dice el libro de Marcos capítulo 1 y los evangelios lo dicen, que él predicaba el bautismo del arrepentimiento y de perdón de pecados. Pero también dice la escritura que Juan decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan, hermanos, reconoció y dijo: yo no soy el Mesías, porque le preguntaban: ¿tú eres el Mesías? Yo no soy el Mesías, yo solo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad sus pasos, corríjanse lo malo, todo lo alto bájese y lo llano levántese, y anivélese toda carne para buscar al Señor, porque ahí viene atrás de mí uno que yo no soy digno ni de desatar la correa de su zapato. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Yo solo bautizo en agua para arrepentimiento, pero ahí viene tras de mí el Mesías, el Cristo. Y era su primo Jesús. Gloria sea su nombre. Esta pareja, hermanos,
que fue la que inició todo, el primo de Jesús, los primos. Jesús era el Mesías y Juan era el profeta precursor, la voz del que le iba a abrir camino hacia su reinado, hacia su ministerio público. Hermanos, Jesús, hermanos, encontramos aquí personajes en este bautismo, en el bautismo de Jesús. Y yo quiero preguntarle a usted si entiende por qué Jesús se bautizó. Según lo que hemos dicho y escudriñado, el bautismo es para arrepentimiento y para perdón de pecados. Pero la gran pregunta es, ¿por qué Jesús se tuvo que bautizar si él no cometió ningún pecado? Si él no tenía de qué arrepentirse. Y sin embargo, hermanos, encontramos, y le voy a dar la respuesta, en las propias palabras de Jesús está la respuesta. Jesús dijo, porque Juan no quería bautizar, le decía, al contrario, bautízame tú a mí. Jesús le dijo, hazlo, deja ahora, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Para eso se bautizó el Señor Jesucristo, para cumplir la justicia del cielo, para darle lugar y obediencia al Padre, para enseñarnos con su ejemplo de humildad cómo se deben hacer las cosas. No porque Él fuera pecador o porque estuviera arrepentido de algún mal que haya hecho, sino porque Él quiso dejarnos el ejemplo en tiempo y forma. En tiempo, cuando la persona es grande, a los 30 años. En forma, sumergido en el agua. Actualmente tenemos que enseñar en México la verdad de este ejemplo de Jesús, porque los bautismos de la religión en México no son bíblicos, no son válidos. Y le voy a decir por qué. Porque Jesús no se bautizó de bebé y fue bebé. Solo fue presentado en el templo a los 8 días de nacido, pero no bautizado. Actualmente a la gente se le bautiza de una manera obligatoria, hermanos, como poner una vacuna antituberculosis, como poner una vacuna, tienes que ser vacunado, es obligado. Y actualmente la religión es lo que hace, estás obligado a cumplir los ritos de la religión, los cuales, hermanos, no cumplen los tiempos ni la verdad de la palabra de Dios, ni los requisitos de la palabra de Dios, porque aquí dice que Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, voluntariamente, no lo forzaron, y de 30 años. Además, fue sumergido, no solo le echó agua, un vasito de agua en la cabeza. No fue por efusión, no fue por aspersión, fue por inmersión. Gloria sea al Señor, porque bautismo significa sumergir, del griego, en un líquido. Y bautizarse significa, hermanos, identificarse con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Tú moriste al pecado, eres sepultado en una tumba de agua y ahora resucitas a una nueva vida. Eso es bautizarte. Y todos los cristianos de todos los tiempos, los millones que somos y hemos sido, los que vivimos y los que aún ya murieron, en 2000 años de historia, tuvieron que bautizarse. Porque el bautismo, según Marcos 16:16, es para salvación. Dice, el que creyere y fuere bautizado será, y el que no creyere, será condenado en el infierno. ¿Por qué? No obedeciste en el bautismo. No basta con creer, tienes que obedecer. Entonces aquí veo yo a Jesús, el personaje protagonista de su propio bautismo. ¿Por qué se bautizó? Le voy a decir algunas razones más. Para autenticar el ministerio profético de Juan, o sea, para declarar y decir que el ministerio de Juan era correcto, era bíblico, era divino, era auténtico. Nadie podía negarlo. Juan, hermanos, era un poderoso Elías, vamos a decirlo, un poderoso profeta parecido al profeta Elías, que tenía poder y autoridad, hermano, y que, hermanos, decía las verdades desnudas, claras y precisas, no andaba con rodeos. Por eso, ese tipo de personas tan claridosas no tienen cabida en la sociedad, andan viviendo solos en el desierto y comiendo allá chapulines, langostas y miel, porque nadie lo quería. Debe haber sido una experiencia muy avergonzante andar viviendo y conviviendo con Juan Bautista, cómo vivía él, de una manera pobre, de una manera, hermanos, sin lujos, nada, nomás tenía pelo de camello como vestido y comía la dieta más pobre que hubiera. Entonces él, pero lleno del Espíritu Santo. ¿Y usted qué prefiere? ¿Los mejores lujos y manjares y la vida y los placeres? ¿O lleno del Espíritu Santo? Mejor lleno del Espíritu Santo, porque Dios usó a Juan Bautista para abrirle paso, para ser un precursor del Señor Jesús, para autenticar el ministerio profético de Juan, para darnos ejemplo en tiempo y forma.
para dejar su vida privada y comenzar su ministerio público, para comenzar en los negocios de su padre, como él dijo. Es necesario que esté en los negocios de mi padre. Así que a partir del bautismo, hermanos, fue guiado al desierto por el Espíritu Santo, que recibió de una forma plena, llena, total, para enfrentar las tentaciones del diablo en el desierto y vencer al diablo y regresar a iniciar su ministerio público, pero lleno de poder, habiendo ayunado 40 días y 40 noches y orado, Padre. Así que dejó su vida privada, dejó la carpintería para ir a empezar su ministerio bautizándose y comenzar poderosamente su vida de milagros y de predicaciones y de enseñanzas. Por ese lado, hermanos, Jesús hizo lo que tenía que hacer. Jesús nos dio el ejemplo maravilloso para seguirlo, para imitarlo, porque este es el año de ser como Jesús. Y Jesús se bautizó. Si tú no estás bautizado, necesitas seguir su ejemplo, necesitas obedecerle a él. Y otra razón por qué necesitas obedecerle es porque el Padre a eso le gusta. Tú harás caso al plan de Dios como Jesús lo hizo. Y Dios dijo, Padre Dios dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Al que tú le das gusto cuando te bautizas, al que más se emociona y más se agrada, es a tu Padre que envió a Jesús, porque aceptas el plan de Dios para salvación, para salvar a la humanidad. Y entonces caigo para decirte que Jesús cumplió toda justicia de Dios. Jesús al bautizarse se solidarizó con los pecadores, diciéndonos, también tú lo debes hacer, porque yo lo hice y yo voy a llevar tu pecado. Jesús se bautizó para inaugurar su ministerio público, para ser aprobado por el Padre y para ser ejemplo de humildad. Pero también encontramos ahí, hermanos, a alguien muy importante que ya está ahí en el bautismo: el Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Me faltaba decir algo del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo descendió de los cielos abiertos. ¿De dónde viene el Espíritu Santo? De los cielos abiertos. La presencia de Dios viene cuando alguien obedece la palabra de Dios. Y no hay de otra manera. Si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, tienes que obedecer la palabra de Dios. No hay de otra manera. Porque el Espíritu Santo obra con bien dentro de la palabra de Dios. No aparte, no por otras cosas. Es solamente obedeciendo la palabra. Notamos, hermanos, que el Espíritu Santo descendió y vino para llenar la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa cuando alguien se bautiza? Se los diré a ustedes y a todos. Hermanos, la Biblia dice, Pedro les dijo en Hechos 2:38, aquellos multitud que estaban oyendo en el día del Pentecostés el mensaje poderoso del Evangelio, ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Le dijeron ellos, ya compungidos, ya arrepentidos de haber matado a Jesús. Aquella comunidad judía. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Fíjense, el orden, primero tienen que arrepentirse, después bautizarse. El orden de la religión popular es bautízate y después te arrepientes. Bebé no tiene pecados. ¿Un bebé de qué se va a arrepentir? Pedro les dijo a aquella comunidad de gente ya grande, consciente que habían matado a Jesús y que habían pecado, arrepentíos y bautícese. Y luego dice, cada uno de vosotros, no es por familias, no es por parejas, es cada uno de nosotros, es decir, es personal. Y luego viene lo que quiero decirles. Y recibiréis el perdón de pecados. Gloria a Dios, la remisión de tus pecados la recibes cuando tú te bautizas. Eres lavado, eres perdonado, eres regenerado, eres ya limpio y entonces tu pasado queda olvidado. Por lo tanto, David, Lalo, Roxana, Naomi, Kendra, su pasado ha sido perdonado y su vida es limpia. Desde el domingo pasado aquí, yo creo que sí han pecado, ¿no? Pero ahora ya no es tan llena la hoja de tus pecados. Lo que tienen que hacer es pedirle perdón a Dios y seguir luchando para no pecar. No pecar más. Dejar los vicios y dejar todo tu pasado, todos los placeres que hacías, todo lo que a Dios no le agradaba y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Quizá esta semana hayan pecado, hayan desobedecido, hayan robado, hayan blasfemado, hayan mentido, hayan engañado, hayan peleado con alguien. Pero aún así, Jesús los salvó para limpiarlos y perdonarlos. A partir del domingo pasado y ya desde hoy, está haciendo una obra de alfarero en usted.
los está transformando, los está moldeando, los está haciendo nueva imagen a la imagen de Jesucristo. Permítanlo, porque ese es el Espíritu Santo. Dice aquí, recibiréis el perdón de pecados en Hechos 2:38 y el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hermano, la vida cristiana sin el Espíritu Santo es imposible. Él es indispensable en la vida cristiana. Tú no puedes prescindir de él ni decir, yo no necesito el Espíritu Santo. Sería una blasfemia. Porque Jesús lo escogió para que fuera tu consolador, tu guiador, el que te restaura, el que te fortalece, el que te levanta, el que te guía. Y sin él, por más que tengas pastor, tú no vas a poder vivir como cristiano sin él. Porque el pastor se va y tú ya no lo ves, pero el Espíritu Santo está contigo siempre, gloria a Dios. Jesús dijo, es necesario que me vaya, porque si no me fuere, no vendría el consolador. Y cuando yo me vaya, no los dejaré huérfanos, les daré el consolador. Y el Espíritu Santo los guiará a toda justicia, a toda verdad, y los guiará a la palabra de Dios y les dará santidad. Eso es lo que ustedes necesitan y es lo que han recibido. Pero ahora, la orden apostólica del apóstol Pablo en Efesios 5:18 es: sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, no se anden emborrachando con vino, en el cual hay problemas y disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y cuando sean llenos del Espíritu Santo, van a estar alabando a Dios con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Y van a tener el fruto maravilloso de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, justicia, verdad y santidad. Y van a tener toda la evidencia de que son cristianos. Se les va a notar que han estado con Jesús. Se les va a notar que de veras han nacido de nuevo, que no fue una llamarada de petate, que nacieron del agua, pero también del Espíritu. Y eso es algo maravilloso en nuestra vida. Es genial ser cristiano. Es recibir la bendición de Dios que recibió Jesús. Tal vez tú no viste una paloma cuando te bautizaste, pero igual recibiste lo que Jesús recibió, el Espíritu Santo. Deja que Él viva, deja que Él more, deja que Él cómodamente gobierne tu corazón. Deja que guíe tus pensamientos, deja que guíe tus actividades diarias, deja que te libre de todo vicio, de toda maldad que has hecho. Y entonces tú verás que vino para llenarte, que vino para quedarse, que vino para guiarte, que vino para consolarte. Y el Padre estará ahí siempre viendo, siempre observando, siempre donde hay agua, para ver si hay un atrevido que se quiera bautizar. Yo siempre me imagino que cuando Jesús se bautizó y todo estaba calmado en el río Jordán y estaba la gente viendo, porque se bautizaban unos y otros, mujeres y hombres. Y Juan les decía, pues yo nomás te bautizo conforme a tu decisión, ¿verdad? Que has hecho un convenio de que vas a obedecerle al Padre. Y ahí viene otro que él sí te va a bautizar y él es el que debes aceptar como Salvador. Pero cuando estaba todo así tan tranquilo, fue bautizado Jesús. Y hermanos, para empezar, cuando hay un bautismo, o cuando hay 6, o cuando haya el número que haya, Dios está viendo todo. Y en el bautismo de Jesús dice la palabra de Dios que Él fue bautizado y vino, se abrió el cielo y vino el Espíritu Santo, número 1, fue enviado del Padre a Jesús para llenarlo. Pero eso fue uno solamente de los milagros. El otro fue que, haz de cuenta que cuando Dios vio allá abajo el río Jordán y donde se estaba bautizando su hijo Jesús para empezar su ministerio, le dijo, ahí te va el Espíritu Santo, completa la persona, llena la plenitud del Espíritu Santo cuando obedeces. Y luego se levantó emocionado de su trono el Padre, y entonces al mirar ahí, hermanos, se olvidó de ya los demás, y estaba diciéndole, este es mi hijo amado, ¿cómo lo amo? Yo lo quiero, lo amo, porque es mi hijo, es de mí, es parte mía, es de mí, de mi esencia, es mi hijo, y ha escogido venir a iniciar su ministerio público. Entonces Dios, emocionado, dice, en él tengo complacencia, me cae tan bien, me agrada su obediencia. Hermano, el bautismo es la única forma que agrada a Dios para regenerarte. El bautismo ahora nos salva, no quitando las inmundicias de nuestra carne, sino con la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios. Primera de Pedro 2,
21. Usted puede, hermanos, ahora entregarse al Señor y decir: yo voy a obedecer al Señor en el bautismo, porque es un mandamiento, porque es un requisito para la salvación, porque es la manera de nacer de nuevo. Es la manera de declarar públicamente que voy a servir ahora al Señor, que voy a declarar personalmente que es mi decisión dejar el mundo absolutamente y seguir a Jesús. Voy a declarar exteriormente lo que hay en mi fe adentro para salir de las tinieblas y venir al reino de la luz. Y por último, el bautismo, hermanos, de ellos debe ser, y ha sido y será, una celebración, una fiesta ante el Padre, porque el Señor dijo: así es, cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos. Los ángeles del Señor hacen fiesta cuando se ha encontrado un pecador arrepentido. Y aquí, hermanos, los que se bautizan, no solo, hermanos, hay gozo en los cielos, sino que hay gozo en la iglesia. Pues no toda la iglesia se goza, hermanos. El bautismo no solamente hay fiesta y gozo en los cielos, los ángeles, sino también hay gozo en la iglesia. Amén. Y todavía nos faltó. Saben que a veces, hermanos, no celebramos porque decimos: pues estos muchachos o estos jóvenes que se bautizaron, no sabemos cómo les va a ir y todo, y están. Pero, hermanos, nos manda el Señor a hacer fiesta porque es una celebración que debe, hermanos, festejarse. Es una fiesta, hermanos, espiritual. Claro que no vamos a echar confeti a ellos y a brincar, y a sonreír y a reír y a carcajearnos. Ya hicimos un banquete allá arriba, hermanos, el domingo pasado por su celebración, por su bautismo. Ya les dimos la bienvenida hoy aquí. Hermanos, estamos a tono o de acuerdo al plan de Dios y a la celebración en el cielo. Allí, hermanos, en el cielo, Dios está emocionado cuando alguien se bautiza. Así que quiero concluir diciéndole que las reacciones ante el bautismo de Jesús fueron muchas y diferentes. Pero ¿cómo vas a reaccionar tú cuando sabes del bautismo de Jesús? Le pregunto otra cosa. Si usted volviera a nacer en su vida, piénselo muy bien. Esta pregunta es personal para ir concluyendo. Si usted volviera a nacer, soy más que vencedor. se le dieron No soy esclavo del pasado, cantaré. Soy más que vencedor. Estaré firme en sus promesas. Tendría un nuevo comienzo. Soy más que vencedor. Serviría de experiencia. No volvería a cometer los mismos errores. Yo hoy. Evitaría todo lo que le hizo. Se alejaría de todo lo que, los errores que cometió. Y trataría de buscar a todos. Por ti soy más que vencedor. Y buscaría la mejor persona para ser su victoria. Viviría una vida mejor que la que ha vivido hasta hoy. Mi temor. Yo por ti soy más que vencedor. Si no pudiste ser feliz, Por ti soy más que vencedor. No soy esclavo del pasado, cantaré. Soy más que vencedor. Estaré firme en tus promesas. futuro, tu esperanza, te voy a dar todo lo que tú necesitas. Te voy a dar vida, te voy a dar salud, te voy a dar amor, te voy a dar tiempo, te voy a dar dinero, todo lo que necesitas si tú andas en mis caminos. Es una nueva vida, volvieron a nacer, nacer de Dios, nacer de dentro, aleluya. Y si hay aquí personas que no han nacido de nuevo, no saben de lo que se están perdiendo. Porque la vida en Cristo es la más hermosa. No hay otra vida que se compare, no hay otra vida que sea mejor que andar en los caminos del Señor. Para eso fuimos creados, para eso nacimos, para buscarle. Sin Él no somos nada. Y sin Él no podemos ser felices. Podrás tener placer en el mundo, con el dinero, con los gozos y los placeres del mundo, pero jamás podrás ser feliz 100% pleno, espiritual, emocional
física y de todos los sentidos, espíritu, alma y cuerpo que tú eres. Yo te invito, finalmente, a que consideres el bautismo de Jesús como un llamado para que tú lo hagas. Porque entonces entenderás el propósito de su venida, primer venida a este mundo. Y sabrás que al estar bautizado estarás preparado para su segunda venida. Y si Él dijo que iba a venir y vino, también dijo que iba a volver por segunda vez y lo hará. Lo hará, aunque muchos no lo crean y el diablo no quiera. Jesús vendrá. Y si tú no estás preparado en el bautismo, no estás correctamente para Él. Ahora, no estoy diciendo que que bautices y ya la tienes hecha. El bautismo es el inicio. Es el fin de la conversión y el inicio de la vida cristiana. Tienes que seguir adelante. No basta con bautizarte. Hay que demostrar que de veras naciste del agua y del Espíritu. Y en este año vamos a saber si realmente nacieron del agua y del Espíritu. Si ustedes no siguen adelante, quiere decir que nomás fue un baño. Pero si siguen adelante, le echan ganas hasta diciembre y hasta 2027, 2030, 2040, 2050, y cuando yo ya no esté y siguen ustedes adelante y siguen viviendo al Señor, finalmente demostraron que sí nacieron del Espíritu y del agua y pueden ver el reino de Dios. ¿Saben? Cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para ustedes. Cosas que ni se imaginan Dios ha preparado para ustedes en los cielos. Pero tienen que ser fieles. Tienen que vivir como cristianos. Tú también tienes que vivir como cristiano para poder ver el reino de Dios. Si Dios te llamara hoy, ¿estás preparado? Ustedes ya están preparados para morir o para vivir. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea pues que vivamos o muramos, somos del Señor. No hay problema. Ya estamos bien con Dios. No hay problema. Así que felicidades y los invito a los que no están bautizados que lo hagan. ¿Cuántos quisieran hacerlo? Que no son cristianos, no están bautizados. Bueno, yo quiero bautizarme, hermano. Lo vamos a preparar para bautizar. Amén. Y los que ya están bautizados, deja que el Espíritu Santo te llene. Sumérjanse en la fe de la palabra de Dios y díganle: Señor, reina en mí. Lléname, Señor, con tu Espíritu. Ayúdame a reflejar tu rostro. Te pido fuerzas y sabiduría para seguir luchando. Líbrame de espinas y leones. Enséñame a mirar como tú miras, luz de misericordia. Lléname y satúrame para vivir como tú viviste. Yo no quiero vivir ya mi vida, yo quiero que tú vivas en mí y me gobiernes. Eso es consagrarte en santidad para estar preparado. Llena mi lámpara de aceite, lléname con tu Espíritu Santo para estar preparado para las bodas del Cordero. ¿Está poniendo atención a lo que le estoy diciendo? Yo me doy cuenta que están poniendo atención, porque el miércoles dije una frase y todos se rieron. Y les dije: cierre su cabeza e incline sus ojos. Hasta usted puede decir: amén. Hermano, escuché bien lo que estoy diciendo. Me equivoqué. Dije: cierra tu cabeza, inclina tus ojos. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Vamos a orar. Ahí se equivocó el hombre. La palabra de Dios no se equivoca. Lo que le estoy diciendo es la verdad. Usted necesita el Espíritu Santo para vivir y para esperar al Señor Jesucristo. Para sumergirse en Él, lo que necesita es entrar a su presencia, doblegarse, arrodillarse, leer su palabra, y ahí en secreto el Señor le dará su presencia. Y a partir de ahí, su vida ya no va a ser igual. Porque es cierto, fuimos bautizados y recibimos el don del Espíritu Santo, pero hay que anhelar la llenura, que nos llene más, que nos transforme más. A medida que le des permiso a Él, Él te hará un cristiano santo. De chance. Déjalo vivir. Yo mismo les digo a ustedes: dejémoslo vivir todos para que se nos note
que somos espirituales. No hay ninguna persona entonces, alguien que quiera bautizarse, alguien que quiera entregarse al Señor, alguien que desee ser como Jesús, que se sumerja, que obedezca la palabra de Dios, porque una cosa es oír la palabra de Dios y otra cosa es obedecerla. Nadie te va a decir la verdad más que aquí, en la palabra de Dios. Tú estás perdido y si no te arrepientes y te bautizas, como dijo Juan, arrepentidos porque el reino de los cielos ya se ha acercado, tú estás perdido. Y te vas a ir al infierno si no te arrepientes y te bautizas. Ahí dice, creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Nomás condenado y salvo hay. ¿En cuál de los dos estás? ¿Bautizado o no bautizado? Vamos a orar. Si te nace venir a Jesús, hazlo. El Señor te está hablando y yo soy solo una voz, la voz que Dios usa para decirte la verdad que salva, la verdad que te bendice. Padre, gracias por esta palabra. Padre, estamos concluyendo este mensaje. Queremos darte gracias porque nos amas. Enséñanos, Señor, a obedecer lo que tú nos mandas, pero sobre todo a imitar a tu Hijo Jesús en su forma de vivir. Cómo te dio gusto y obedeció tu palabra aún en el bautismo. Permítenos, Señor, andar en novedad de vida a estos jóvenes que nacieron de nuevo. Permítele, Señor, vivir una vida en santidad, una vida apartada de sus pecados, del mal y de su pasado. Haz que su vida sea una hoja en blanco, Señor, una nueva vida en Cristo, de modo que ellos están en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y son nuevas criaturas. Por favor, Señor, bendice a la iglesia para que podamos perseverar. Llénanos de tu espíritu, Señor, para andar en novedad de vida, para vivir para ti. Límpianos de todo pecado, Señor, de toda carnalidad, de toda concupiscencia. Que nuestra alma esté santificada en tu palabra, que nuestra vida te agrade a ti. Y perdónanos, Señor, porque a veces te hemos fallado esta semana y tú conoces nuestra vida. No podemos ocultarla, tú lo sabes y nosotros lo sabemos muy bien en qué te estamos fallando. Por favor, Señor, te pedimos que obres en tu iglesia esta semana para vivir para ti a partir de hoy y el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo. Cada minuto, cada hora del día, apártanos del mal. Santifícanos, Señor, pon aceite en nuestras lámparas para seguir ardiendo. Pon de tu fuego en nuestro corazón. Pon de tu palabra en nuestra vida. Y ayúdanos a ser como Jesús, tu Hijo. Por favor, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, porque soy tu siervo y soy pastor de esta iglesia. Y tú quieres lo mejor para la iglesia y para mí. Así que bienvenido, Padre, tu palabra es respetada en este lugar, porque es la verdad que nos liberta y nos santifica en el nombre de Jesús.